El éxito y fracaso en las relaciones de pareja. ¿Cómo nos hacemos hombres y mujeres? ¿Qué tenemos que hacer para aprender a desarrollar nuestro propio sexo y reconocerlo? Empecemos con el hijo. De niño se encuentra en la esfera de su madre, experimentando lo femenino de ella. Si permanece ahí, lo femenino inunda su alma. Y él experimenta a la mujer como demasiado poderosa. Este hecho le impide tomar al padre, por lo que lo masculino en él queda restringido y va perdiendo cada vez más. En la esfera de la madre, el hijo frecuentemente no consigue ser más que un adolescente, un favorito de las mujeres o un amante, pero no un hombre. Parece hacerse hombre. Tiene que resistir a la tentación de hacerse o poder ser mujer él mismo. Por lo tanto, tiene que renunciar a la primer mujer en su vida y tempranamente pasar de la esfera de la madre a la del padre. Tiene que desligarse de ella para ponerse al lado del padre. Es una gran renuncia para el hijo y una incisión profunda. Antes se tomaba conciencia de esto y se realizaba mediante los ritos de iniciación. Después el chico ya no podía volver con la madre. En nuestra cultura, el paso del desprendimiento de la madre se daba al ser llamado el joven al servicio militar. Allí, los adolescentes se convertían en hombres. Hoy quizás se decidan por el servicio social y a cambio siguen siendo hijos de mamá. Con el padre, el hijo se convierte en un hombre que ha renunciado a lo femenino en sí mismo. Así puede recibir lo femenino como obsequio de otra persona, de una mujer, creándose así una relación duradera y fuerte. También la hija al principio está con la madre, experimentándola como fuerte, pero de manera distinta que el hijo. Ella tiende al padre. Experimenta lo masculino primero en la relación con el padre, y eso la fascina. Si permanece en su esfera, lo masculino inunda su alma. En un caso así, no llega a ser más que una chica o una querida, pero no una mujer. Más tarde no puede dirigirse íntegramente a otro hombre, ni valorarlo ni tratarlo de igual a igual. Para hacerse mujer, la hija tiene que renunciar al primer hombre en su vida, es decir, al padre, retirarse de él y volver con la madre, ponerse al lado de ella. Ahí se convierte en mujer y más adelante encontrará a su propia pareja, al hombre del que puede recibir lo masculino como obsequio. Es justo lo contrario de la idea narcisista de que la mujer tendría que desarrollar lo masculino en sí misma. El mejor matrimonio se logra cuando el hijo del padre se casa con la hija de la madre. A menudo, sin embargo, la hija que prefiere al padre frente a la madre se casa con el hijo que prefiere a la madre frente al padre. En un caso así, las cosas se complican y faltan tensión y fuerza. El tema de la renuncia, por tanto, aparece ya muy temprano. Ánima y animus. Carl Jung define lo femenino en el alma del hombre como el ánima y lo masculino en el alma de la mujer como el animus. El hombre desarrolla su ánima con la madre y el ánima se desarrolla con más fuerza si como hijo permanece en la esfera de la madre, pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión y sensibilidad para otras mujeres y no es bien acogido ni por mujeres ni por hombres. Un macho siempre tiene un ánima fuerte y siempre está atado a la madre. Es un joven, es un héroe, pero no un hombre. En el alma de la mujer, el ánima se desarrolla con más fuerza si como hija permanece en la esfera del padre. Pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión, sensibilidad y respeto para otros hombres y no es bien acogida ni por hombres ni por mujeres. Cuanto más tiempo permanece con el padre, tanto más incapaz se hace para una relación con un hombre. El efecto
del ánima en el alma del hombre se limita si éste ya tempranamente pasa a la esfera del Padre. En este caso, sin embargo, curiosamente, muestra más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de las mujeres. De la misma manera, el efecto del ánima en el alma de la mujer se limita si ésta ya tempranamente pasa a la esfera de la madre, pero curiosamente también ella muestra entonces más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de los hombres. Es decir, el ánima es el resultado interiorizado del hecho de que el Padre no fuera tomado por el Hijo, y el animus es el resultado del hecho de que la madre no fuera tomada por la hija. El hombre desarrolla lo masculino al lado del Padre, y la mujer se reconcilia con su condición de mujer al lado de la madre. En la psicología de Jung, sin embargo, ánima y animus son también principios cósmicos y como tal cobran un significado totalmente diferente. Por lo tanto, estos principios no deben reducirse demasiado a lo dicho. De lo contrario, no se comprendería justamente a Carl Jung. Pregunta. Ayer estuve pensando en eso de las esferas. Mencionaste al macho que permaneció demasiado tiempo en la esfera de la madre, pero también hay el blandengue. ¿Es posible decir de manera análoga que éste permaneció demasiado tiempo en la esfera de un padre fuerte? Bergelinger. No, también estos siempre están en la esfera de la madre. También don Juan es un hijo de mamá que no se hizo hombre. A través de muchas mujeres espera aún poder convertirse en mujer. Es propio del joven tener muchas mujeres. El hombre, en cambio, puede tomar a la mujer y así ser un hombre. Los héroes que tanto presumen son todos hijos de mamá y jovencitos. El hombre, si se arriesga, va con cuidado. Acepta el riesgo siempre que sea conveniente. La pequeña diferencia. Hombres y mujeres que mantienen una relación íntima experimentan lo masculino y lo femenino como dos posibilidades de realización humana totalmente distintas entre sí, ya que la mujer, en todos los aspectos, es distinta al hombre. Con qué pequeña diferencia. Todo es diferente entre el hombre y la mujer. Pensar, el sentir, la visión del mundo y también la manera de reaccionar y de abordar las cosas. Ambas formas vitales y existenciales, sin embargo, son formas de realización humana plenamente válidas y equivalentes, lo cual constituye un gran desafío para ambos, el hombre y la mujer. El fundamento de la relación de la pareja entre hombre y mujer. El hombre se experimenta como incompleto ante la mujer, y dado que como hombre le falta a la mujer, ésta le atrae. La mujer, a su vez, se experimenta como incompleta ante el hombre, y dado que como mujer le falta al hombre, éste le atrae. Dado que a cada uno le falta el otro, se desarrolla una atracción mutua. Este hecho significa un gran impulso de energía para ambos. El hombre, por lo tanto, tan solo se convierte en hombre tomando por pareja a una mujer, y la mujer tan solo se convierte en mujer tomando por pareja a un hombre. Así, tomando una pareja, tienen un mayor peso específico a nivel anímico que antes. Un hombre casado tiene un peso específico más elevado que un hombre soltero, y una mujer casada tiene un peso específico más elevado que una mujer soltera. Esta es una regla, pero también aquí existen excepciones, ya que también hay otros caminos para lograr este peso. Es decir, el hombre tiene algo que la mujer no tiene y la mujer tiene algo que el hombre no tiene. Son iguales en su necesidad y en su capacidad de regalarle algo esencial al otro, de complementarlo. Para que una relación de pareja entre un hombre y una mujer cumpla lo que promete, el hombre tiene que ser hombre y seguir siéndolo, y la mujer tiene que ser mujer y seguir siéndolo.
Si el hombre desarrolla lo femenino en sí mismo, ya no necesita a la mujer, y si la mujer desarrolla lo masculino en sí misma, ya no necesita al hombre. Hay un libro que más o menos se titula así: Me veo tan maravilloso. ¿Por qué aún estoy soltero? Pues justo porque se siente tan maravilloso. Si supiera que le falta algo esencial, buscaría una pareja. Si uno se realiza integrando lo que es propio del otro sexo, se convierte a sí mismo en una persona soltera y solitaria. Por esta razón, muchos hombres y mujeres que desarrollan las cualidades del otro sexo en ellos mismos viven solos y son autosuficientes. La renuncia al otro sexo en uno mismo. La relación de pareja se fundamenta en la necesidad mutua y en la renuncia al otro sexo. El hombre tiene que renunciar a adquirir lo femenino como algo propio y a tenerlo como si él mismo pudiera hacerse o ser una mujer. La mujer tiene que renunciar a adquirir lo masculino como propio y a tenerlo como si ella misma pudiera hacerse o ser un hombre, y todo esto también en el pleno sentido físico. Para ser hombre, el hombre tiene que renunciar a ser mujer él mismo y permitir que una mujer le dé lo femenino como obsequio, y viceversa. Ambos tienen que aceptar sus limitaciones para así capacitarse para una relación, ya que de esta manera ambos se necesitan y tienen la posibilidad de complementarse. La igualdad de rango como condición previa para una relación de pareja duradera. Según la sucesión sistémica, en un primer lugar se halla el orden entre el hombre y la mujer, y después el orden entre padres e hijos, así como aquel que rige entre hijos y padres. Finalmente, vienen el orden de la red familiar y el de las relaciones libremente escogidas. En nuestro desarrollo personal, primeramente somos hijos y miembros de una red familiar. Dado que este hecho nos vincula fuertemente y nos presiona a menudo, nos escapamos a las relaciones libremente elegidas para encontrar ahí una descarga y un contrapeso. Más adelante se llega a la relación de pareja y finalmente a las relaciones entre padres e hijos. La relación de pareja y las relaciones entre padres e hijos son, por lo tanto, las relaciones más tardías para nosotros. Por consiguiente, es en ellas donde más elementos de los órdenes anteriores se introducen, causando a veces trastornos en el orden de estas últimas. Lo que tienen en común tanto las relaciones del hijo con sus padres como las relaciones entre el hombre y la mujer es la necesidad de vinculación, pertenencia y continuidad. Tanto el hombre como la mujer introducen en la relación de pareja aquello de la relación con sus propios padres que en ella experimentaron y recibieron en abundancia, para ahora pasarlo a un compañero de igual condición y a los propios hijos. La relación de pareja se basa en la condición previa de la igualdad. Ambos son igualmente buenos y malos en aquello que tienen y en aquello que les falta. En la relación de pareja se unen dos personas de igual condición y todo intento de comportarse o como padres o expuestos y dependiente como hijos provoca una crisis en la pareja. Si en una relación de pareja uno de los miembros busca satisfacer su necesidad de vinculación y pertenencia con la misma actitud que un niño muestra frente a sus padres, por ejemplo, esperando del otro una seguridad que solo unos padres pueden dar a sus hijos, esto supone una carga y un trastorno para el orden de la relación. De esta manera, se impiden el intercambio y la compensación correspondientes para personas adultas y de igual condición. Por regla general, las crisis consecuentes acaban con aquel del que se esperaba demasiado. Este se retira o se va. Y todo esto con razón, ya que transfiriendo un orden de la infancia a la relación de pareja se le exige demasiado al otro.
Si por ejemplo un hombre le dice a su mujer, sin ti no puedo vivir, o si te vas me mato, así la vida no tiene sentido para mí, la mujer tiene que marcharse. La relación fracasará ya que esta actitud supone una exigencia que ninguna persona puede soportar durante mucho tiempo. Si un niño pequeño dice eso a sus padres, expresa la realidad, ya que el niño con razón se siente dependiente de sus padres. Pero también en la relación de pareja hay un vínculo íntimo, por ejemplo, el que resulta de la consumación del acto sexual. Este, sin embargo, tiene otra cualidad que la vinculación del niño a los padres. De la misma manera, sin embargo, una relación peligra si uno de los miembros de la pareja, recordando los derechos que los padres tienen frente a sus hijos, se comporta como si tuviera la tutela sobre el otro, pensando que tendría que reeducarlo en determinados ámbitos. Pero todo eso ya se lo conoce el otro, por lo que se convierte en el camino más seguro de perderlo. No es de extrañar que éste, al igual que un niño, se escape de la presión y busque alivio y compensación al margen de la relación de pareja. Juegos de poder entre cónyuges se desarrollan sobre todo donde el otro es visto como un padre o una madre, o donde se intenta convertirlo en madre o padre. Además, es propio del orden entre el hombre y la mujer que el hombre quiera a la mujer por mujer y la mujer quiera al hombre por hombre. Asimismo, es importante que entre ellos dos se realice un intercambio en el que ambos den y tomen en la misma medida. Para llegar a un intercambio, ambos tienen que dar lo que tienen y tomar lo que les falta. Es decir, el hombre le da a la mujer por hombre y la toma por mujer, y la mujer se da al hombre por mujer y lo toma por hombre. La mujer sigue al hombre y el hombre tiene que servir a la mujer y a los hijos. La relación entre el hombre y la mujer es lograda si la mujer sigue al hombre, es decir, le sigue a su familia, a su ciudad, a su círculo, a su idioma, a su cultura, y está de acuerdo con lo que también los hijos le sigan. Basta con comparar familias en las que la mujer sigue al hombre y los hijos al padre, con familias en las que el hombre sigue a su mujer y los hijos a su madre, para darse cuenta de la diferencia. Si un hombre entra en un negocio casándose con la hija del propietario, es él quien sigue a la mujer. Esto no lleva a ninguna relación de plenitud, sino al fracaso, porque el hombre no puede desarrollarse en una situación así. Todo esto es una descripción de lo que he visto. Quizás existan también ejemplos de lo contrario. Desde luego estoy dispuesto a conocerlos. Hasta ahora, sin embargo, no he visto otra cosa. Pero también aquí hay una compensación, un contrapeso, de complemento. El orden del amor entre el hombre y la mujer exige: el hombre tiene que servir a la mujer y a los hijos. La relación entre amor y orden. Desde hace un tiempo tengo en mente una cuestión más. En muchos aspectos aún no está madura, pero a pesar de todo me parece importante para este tipo de trabajo. Vengo observando y pensando en el hecho de que haya relaciones que fracasan a pesar de un gran amor. Por lo tanto, no puede ser por falta de amor que fracasen. San Agustín dijo: ama y después haz lo que quieras. Eso, sin embargo, irá mal con toda seguridad, ya que un amor sin cabeza siempre va mal. Es un error muy generalizado pensar que el amor sea capaz de suplir, sustituir o superar todo lo demás que pueda faltar. Muchas dificultades en relaciones resultan de que uno no quiera aceptar lo obvio.
que aún podría arreglarlo mediante la reflexión, el esfuerzo o el amor. Sin embargo, no es posible influir en el orden de esta manera. Es ilusorio, no funciona. El amor es una parte del orden y únicamente se desarrolla, prospera y florece en un entorno sistémicamente equilibrado. Quien quiera que intente invertir esta relación, pretendiendo cambiar el orden a través del amor, tendrá que fracasar. Subordinándose, el amor puede crecer en el seno de un orden como una semilla, se introduce en la tierra sin intentar cambiarla y de esta manera crece. Mirado desde el punto de vista filosófico, el amor forma parte de un orden superior. Es algo que se realiza entre personas, teniendo ahí una cierta función, pero en el contexto global desempeña un papel subordinado. Así, por ejemplo, puedo observar a dos personas y ver lo que entre ellas dos ocurre. Si dejo de lado las consecuencias de su actuar para su entorno o para sus hijos, se me escapa algo esencial. Los dos se sentirán bien, pero al mismo tiempo su comportamiento puede tener consecuencias nefastas para sus hijos o sus nietos. El orden siempre implica incluir a muchos y, según mi entender, en el fondo significa tener en cuenta y compaginar diversos aspectos de manera que para todos esté bien. El orden no se realiza a costa de una persona, sino al mismo precio y en beneficio igual, o por lo menos similar, para todos los implicados. Se trata de abandonar las mismas o las miras estrechas para pasar a una visión más amplia, de mirar a todos los afectados y de tener en cuenta el efecto de un comportamiento determinado.